gancho, gancho. Ahí está, le diste. Ahora tenemos un excelente videoprograma. Les comento que el día de ayer fue el cara a cara entre Yoreme Mendoza, nuestro prospecto invicto mexicano, y el colombiano Edinson Martínez, que pelean mañana sábado 15 de marzo. La pelea la puedes ver a través de Disney Plus por ESPN Knockout. Recomiendo que la veas, sobre todo si aún no has visto pelear al Yoreme. Te vas a llevar una agradable sorpresa con su estilo agresivo y técnico a la vez. Este video va a estar bueno porque también al final del programa vamos a platicar de Usyk contra Joseph Parker, que va a ser un señor tirazo. La WBO ya ordenó este tiro, mis amigos, así que quédate hasta el final del video porque no tiene desperdicio, te lo prometo. Regálanos un like en este momento y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para que podamos llegar a 100,000 suscriptores en los próximos días. El primer cara a cara entre el prospecto mexicano Yoreme Mendoza y el desconocido colombiano estuvo tenso. Me dio la impresión que el colombiano está un poco nervioso. Yoreme, en cambio, se ve muy tranquilo, con el semblante aguerrido, se ve muy decidido y no sé, a mí me dio la impresión de que el colombiano llegó un poco espantado a México. Me gustó lo que dijo en la conferencia de prensa, estaba ecuánime. Por nerviosismo confundió la fecha de la pelea, no sé si será por el viaje, por la aclimatación al clima, a la altura, no sé, porque miedo no creo que sea, porque ningún boxeador tiene miedo de pelear, por eso se preparan tan fuertemente, pero me dio la impresión de que estaba un poco desconectado el colombiano. Muy buenos días, primero que todo agradecer a Dios por permitirnos estar aquí hoy. Y bueno, quedamos decir que vengo muy bien preparado. Sé que va a ser una excelente pelea. El rival que tengo al frente es muy fuerte, tiene buena pegada y bueno, vengo preparado para eso. Espero que sea una excelente pelea, una pelea limpia. También agradecer a todos los presentes, a mi entrenador por siempre apoyarme y nada, el sábado. Yoreme Mendoza se veía muy tranquilo, producto de su fuerte preparación. Yoreme sabe que tiene que ganar, no se le ve confiado, se ve seguro en sí mismo y muy motivado. Es una pelea internacional muy importante para Yoreme, del cual ya platicamos de él en el video pasado. Yoreme es un boxeador muy completo, pega durísimo. A mí en lo personal me hubiera gustado ver pelear a Yoreme con Kenshiro Teraji, pero según lo que dijo Kenshiro Teraji el día de ayer después de ganarle a Cuy, Kenshiro quiere subir de división a los pesos super mosca para retar al tejano Jesse Bam Rodríguez, y no lo niego, Jesse Bam Rodríguez contra Kenshiro Teraji en Japón sería un duelo limítrofe, intenso, tremendo, histórico, quizá mejor que un Yoreme Bam. Pero aquí la buena noticia es que al irse Kenshiro Teraji a los super mosca, esto le deja el camino más parejo a Yoreme, no más fácil porque hay muchos buenos boxeadores, pero sí más parejo. Sin embargo, primero debe de superar a esta primer prueba contra el colombiano. Es la primera vez que el colombiano pelea en México. No hay nada de información disponible en la internet, no hay videos de sus peleas, uno que otro clip de sus entrenamientos. Es un misterio cómo va a salir al ring el colombiano. Lo que sabemos del colombiano lo sabemos por su BoxRec. Edinson Martínez tiene 25 años, ostenta un récord profesional de 12 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 3 de ellas por nocaut y 3 empates. El colombiano tuvo 2 peleas que pudieron ser un parteaguas en su carrera y las 2 las desaprovechó, las 2 la perdió. Tuvo la oportunidad de coronarse campeón latino de los pesos gallo por parte de la WBC en Colombia, pero lo noquearon en el round 5, esto en el 2021, y en ese mismo año se le presentó la oportunidad de coronarse como campeón vacante de los pesos mínimos, pero también fue noqueado. Su última pelea la perdió por decisión unánime ante José David Cogollo en Colombia. El Yoreme Mendoza tiene 24 años, es a mi parecer el boxeador que pega más fuerte en los pesos mosca, tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, es de Hermosillo, Sonora. En Hermosillo quieren mucho al Yoreme, es un héroe local por su trayectoria boxística, por su carisma, por su dedicación y por su poder de nocaut, lo admiramos mucho. Tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, la pelea es en el Gym Sol, en el gimnasio Juan Francisco Estrada,
En Hermosillo, la cartelera empieza desde las 5 de la tarde, el tiro lo podemos disfrutar a través de ESPN Knockout y esperemos ver otro knockout del Yoreme Mendoza. El Yoreme ocupa el lugar número 15 en el ranking del CMB, es el contendiente al título número 15 y no me explico por qué está tan bajo según la lista. El que debe de enfrentar a Kenshiro Teraji es el Chihuahua, pero repito, Kenshiro quiere subir a los Super Mosca para enfrentar a Jesse Bam Rodríguez. Otros posibles rivales para el Yoreme son el mexicano Ángel el Camaleón Ayala, campeón de la IBF, y Anthony Oloscuaga de los Estados Unidos, quien retuvo su título WBO mundial en Japón el día de ayer por la madrugada. Y hasta el mismo Chihuas es otro potencial rival para Yoreme. La división de los Mosca tiene peleadores muy buenos, muy rápidos y la lógica nos dice que gana el Yoreme al colombiano el día de mañana, pero hay que ver. Ya ven lo que pasó recientemente con Bruno Surache y Jaime Munguía, que por cierto les comparto que Bruno Surache está entrenando muy duro para volver a enfrentar a Munguía en el 5 de mayo weekend en la cartelera que estelariza el Canelo contra William Skull. El François quiere volverle a ganar a Munguía y si Munguía no sale con inteligencia y no aporta nada nuevo más que embates sin intelecto, le van a volver a repetir la dosis. Se nos hizo muy raro que Munguía perdiera tan gacho ante Bruno Surache y en su casa. De volver a perder contra el François, ni Eddie Reynoso, ni el mejor promotor del mundo, ni todos los santos podrán darle credibilidad a Munguía. Esa es mi opinión. ¿Y ustedes qué opinan del rival del Yoreme? ¿Qué opinan de la revancha de Jaime Munguía con el François? ¿Les entusiasma? Quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y regálame un like si quieres que Yoreme noquee al colombiano mañana y que se vea el apoyo para el mexicano, hombre. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga ahora sí bien al tiro con nuestro contenido. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, la WBO ha ordenado oficialmente la pelea en los pesos completos entre el ucraniano Oleksandr Usyk, quien deberá defender su campeonato mundial contra Joseph Parker, el campeón interino de la WBO. Esta pelea sí me entusiasma, creo que va a estar buenísima. Ambas partes tienen hasta el 24 de este mes para ponerse de acuerdo, pero al parecer y según nuestras investigaciones, este tiro es un hecho consumado. Oleksandr Usyk a mi gusto es el mejor libra por libra en estos momentos. Está invicto, tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut, tiene 38 años, pero en los pesos completos la edad no es tan relevante como en otras categorías. Usyk es el campeón pesado de la IBO, de la WBC y de la WBO, mide 1,91 metros y tiene un alcance de 198 centímetros, viene de derrotar a Tyson Fury en 2 ocasiones y a Daniel Dubois. Joseph Parker anda filudo, en sus últimas 3 peleas viene de derrotar a 3 gigantes del boxeo. Derrotó a Deontay Wilder en el 2023 en Arabia Saudita por decisión unánime, derrotó al superchinote Shilei Shank el 8 de marzo del año pasado en Arabia Saudita también por decisión, y en febrero de este año noqueó a Martín Bakole en el round 2 de una manera fácil y sobrada. Bakole nomás fue a cobrar. Veremos ahora si el verdadero nivel de Parker ante el mejor libra por libra del planeta. Joseph Parker es de Nueva Zelanda, tiene un récord profesional de 36 victorias, 24 de ellas por nocaut y 3 derrotas, una por nocaut ante Joe Joyce en Inglaterra, una pelea donde sufrió mucho Parker, donde le cortaron la ceja y lo noquearon gacho con un gancho a la mandíbula. Eso fue en el 2022. Mi favorito para este tiro es sin duda alguna Oleksandr Usyk, quien creo que termina la pelea por cualquier decisión. Usyk lo ha ganado todo, profesionalmente no tiene nada que probar a nadie y lo único que le queda es seguir aumentando su fortuna. ¿Y ustedes qué opinan de este tiro? ¿Les entusiasma? ¿Les interesa? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, ¿qué creen? También regresa al ring Pedro Guevara Pedrín. Sí, señor. Pedro Guevara regresa ahora en el peso gallo en una pelea a 10 rounds y se la pusieron suavecita. Después de haber sido aniquilado tan gachamente contra
contra Jesse Iván Rodríguez, ahora le ponen a un super gallo, José Armando Valdés. Le dicen el Pamba. El Pamba tiene 30 años, es de Naucalpan. Tiene un récord profesional de 13 peleas ganadas, 6 de ellas por nocaut, 12 derrotas y 5 de ellas por nocaut. Tiene también un empate y según su BoxRec, el Pamba ocupa el lugar 161 de los pesos super gallo. Lo harán bajar a los gallo para enfrentarse a Pedrín el 28 de marzo en Mazatlán, Sinaloa. Evento promocionado por Boxstars y siempre será bueno ver pelear a Pedrín. Mi pronóstico es que Pedro Guevara gana. Hay que ver también cómo viene mentalmente después de haber sido masacrado por Jesse Iván Rodríguez en su última pelea. Pedrín ya tiene 35 años, tiene un récord profesional de 42 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 5 derrotas y una sola por nocaut. Eso ante el tejano Jesse Iván Rodríguez. También tiene un empate, a pesar que la mayoría de los expertos dicen que Pedrín ya debe retirarse y que sus mejores años ya pasaron. A mí me queda curiosidad por ver si aún le queda algo de buen boxeo en sus puños. Tengo curiosidad de ver el estado boxístico y mental de Pedro Guevara después de haber sido aporreado por Jesse Iván Rodríguez el 9 de noviembre del año pasado en Filadelfia, donde Pedrín fue rápidamente despachado en tan solo 3 rounds. Y fíjense ahorita que pensándolo bien, una pelea entre Jesse Iván Rodríguez contra Kenshiro Teraji sí estaría muy buena, Teraji ya tiene 33 años y lo vimos cansado desde el 8º round en su última pelea de ayer contra Akui, y por cardio, por edad, no creo que le dure a Jesse Iván Rodríguez. Jesse Iván Rodríguez no se cansa, tiene energía, tiene tanque para pelear hasta 20 rounds. Si estos dos se llegan a enfrentar, mi pronóstico es que Jesse Iván Rodríguez despacha rápido a Kenshiro Teraji. Jesse Iván Rodríguez es simplemente lo más cercano a la perfección boxística en este momento. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Agradecemos mucho sus comentarios y sus likes. A todos los tomamos muy en cuenta y siempre es un gustazo saludarlos, mis amigos. Y esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho a los que llegaron a la distancia en este video. Si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, gracias por dejarme ser tu socio en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios somos nada.